Hola, mi nombre es Scarlett Frías. Soy estudiante de la licenciatura en nutrición en la Universidad de Celaya y hoy voy a hablarles de un artículo muy interesante sobre biomarcadores de ingesta alimentaria de la manzana, la pera y otras frutas de hueso. La fruta es un componente esencial de una dieta saludable. En una evaluación comparativa del riesgo de la carga mundial de morbilidad atribuible a 67 factores de riesgo, se estimó que las dietas bajas en fruta representaban el 30% de los años de vida ajustados por discapacidad de la cardiopatía isquémica en todo el mundo y se clasificó entre los 5 principales factores de riesgo y como el primer factor dietético para la carga mundial de morbilidad y mortalidad. Grandes estudios de cohortes prospectivos, cada vez más respaldados por ensayos clínicos aleatorizados bien diseñados, han establecido de manera concluyente los efectos protectores de la ingesta alta de frutas con respecto a la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares, con alguna evidencia de una relación dosis-respuesta. La ingesta alta de frutas y verduras también se ha asociado con la prevención de otras enfermedades crónicas, como varios tipos de cáncer, obesidad y diabetes tipo 2, o incluso enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, se informaron resultados mixtos y la evidencia general es más limitada. Existe una gran necesidad de más investigación en el campo para responder importantes preguntas pendientes y orientar el desarrollo de políticas de salud pública más eficientes. Un interrogante de consideración es si la cantidad total de fruta consumida es el factor más importante o si importa más la ingesta de determinadas frutas o grupos de frutas o una alta diversidad. Algunas frutas que se espera que proporcionen una cantidad importante de compuestos bioactivos específicos en la dieta humana, como la granada, la naranja o el arándano, han recibido mucho interés en las últimas décadas. Debido a la diversidad de la composición de la fruta con respecto a estos compuestos bioactivos, es importante evaluar los efectos específicos sobre la salud de las frutas a nivel individual, identificar sus constituyentes protectores y objetivos biológicos y, finalmente, determinar las asociaciones más beneficiosas. Esto es particularmente relevante para los efectos de protección contra el cáncer o los denominados efectos antiobesidad, que se observó que difieren para varios tipos de fruta. Otra cuestión se refiere a la variabilidad interindividual en respuesta al consumo de frutas. No está claro si todos, independientemente de la edad, el género, el estilo de vida, la composición de la microbiota intestinal o incluso el genotipo, responden de manera similar al consumo de frutas y si existe un riesgo asociado con la ingesta alta de frutas para algunas personas. Todas estas preguntas requieren más investigaciones en la intervención humana y grandes estudios prospectivos en los que se pueda realizar una evaluación precisa de la ingesta de frutas para cada sujeto, no solo de la ingesta total de fruta, sino también de la ingesta de varias clases de fruta y frutas individuales. La ingesta de frutas se evalúa tradicionalmente con cuestionarios dietéticos, como el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y el recordatorio de 24 horas. El consumo habitual de frutas y verduras totales es a veces la única información solicitada en los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos, e incluso se suelen incluir las clases de frutas más detalladas, pero rara vez especies individuales, y casi nunca se reduce a la variedad. En cuanto a los recordatorios de 24 horas, se puede decir que son más precisos, pero aún están sesgados por el autoinforme en la precisión. Se ha demostrado que el consumo de frutas y verduras es particularmente propenso a sobreestimarse en estos cuestionarios dietéticos, al menos para una fracción de la población. Como complemento de los cuestionarios se han utilizado ampliamente biomarcadores, como la vitamina C plasmática y los carotenoides plasmáticos. Sin embargo, como se muestra en una revisión sistemática y metaanálisis de 19 estudios de intervención, estos biomarcadores pueden reflejar diferencias a nivel de grupo para evaluar el cumplimiento de las intervenciones de frutas y verduras, pero no son lo suficientemente precisos para reflejar con precisión las ingestas a nivel individual.
Estos biomarcadores tradicionales dan respuestas heterogéneas según el tipo de frutas y verduras consumidas y se ven afectados por una variedad de factores intrínsecos y ambientales. La Alianza de Biomarcadores de Alimentos, un proyecto financiado por la iniciativa de Programación Conjunta, una dieta saludable para una vida saludable, ha llevado a cabo una evaluación sistemática de los biomarcadores tradicionales y recientemente descubiertos de la ingesta de alimentos. Se establecieron pautas para realizar una búsqueda bibliográfica sistemática dedicada a los biomarcadores de la ingesta de alimentos y para evaluar su nivel de validez utilizando un conjunto de criterios de consenso. Las directrices se aplicaron a más de 140 alimentos de los principales grupos de alimentos: frutas y verduras, carnes, pescado y otros alimentos marinos, productos lácteos, cereales y cereales integrales, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aceites vegetales, frutos secos y especias y hierbas. El presente artículo presenta los resultados de la exploración en profundidad de los posibles biomarcadores de ingesta para clases importantes de frutas, las frutas de pepita y de hueso. Para la realización de este estudio, se inventariaron las frutas de pepita y hueso más consumidas. Para la fruta de pepita se seleccionó la manzana y la pera, así como el membrillo, que se consume con menor frecuencia como mermelada. Y para la fruta de hueso se seleccionaron a la cereza dulce, cereza ácida, ciruela y ciruela pasa, albaricoque, melocotón y nectarina. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de la literatura para recopilar toda la información disponible sobre los biomarcadores tradicionales y recientemente descubiertos de la ingesta de alimentos para las frutas seleccionadas. Los biomarcadores candidatos seleccionados extraídos de la búsqueda bibliográfica pasaron por un proceso de validación desarrollado específicamente para los biomarcadores de la ingesta de alimentos. La manzana es la fruta más consumida en Europa y una de las frutas más populares en todo el mundo. Representa el icono de los alimentos saludables y se ha sugerido que ejerce efectos protectores contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades. Tener un biomarcador de ingesta para la manzana sería extremadamente útil para documentar mejor el efecto de este alimento saludable, así como para evaluar los patrones dietéticos de las personas. La composición de nutrientes de las manzanas es bien conocida. Sus metabolitos secundarios más característicos son la floricina y la floretina, mientras que otros polifenoles como la epicatequina, las proantocianidinas y el ácido clorogénico prevalecen, pero son comunes también a otras fuentes de alimentos. 4 estudios observacionales han informado asociaciones entre la floretina y sus derivados y la ingesta de manzanas. Por ejemplo, Menem y colaboradores buscaron correlaciones entre la concentración urinaria de 13 polifenoles y el consumo de alimentos ricos en polifenoles, incluida la manzana, en el estudio de cohorte francés Subimax, donde informaron que el consumo de manzana evaluado con un registro dietético de 2 días se correlacionó significativamente con la concentración de floretina en la orina de la mañana, y en menor medida con el ácido M-cumarico, isoarmentina, caenferol y floretina, en muestras de orina de 24 horas. De estos compuestos, solo la floretina puede considerarse específica de la manzana, ya que las otras sustancias se encuentran en otros alimentos. Una ingesta media de manzana de aproximadamente 239.2 gramos al día correspondió a una excreción de floretina de 0.73 macromoles por día y 0.42 macromoles por litro en 24 horas y orina puntual respectivamente.
Se encontraron correlaciones similares entre la ingesta de manzanas y la excreción urinaria de floretina en otros 3 estudios observacionales. La concentración máxima alcanzada en plasma después de una ingesta alta de manzana es muy baja, lo que sugiere que la floretina sería difícil de cuantificar para ingestas de manzana bajas a moderadas, por lo que la excreción urinaria puede ser más fácil y más útil para reflejar la ingesta de manzanas y productos derivados de la manzana. La floretina está presente exclusivamente en la orina en formas conjugadas. El número limitado de estudios de intervención observacionales y humanos disponibles sugiere que la excreción urinaria de floretina y sus derivados son los biomarcadores candidatos más prometedores de la ingesta reciente de manzanas. Según una búsqueda exhaustiva en la literatura y en las bases de datos en línea, hasta el momento no se ha informado de ninguna otra fuente dietética significativa de glucósidos de floretina. Además, deberá evaluarse la importancia de las variedades de manzana, ya que el contenido de glucósidos de floretina puede variar significativamente. También se debe tener en cuenta el hecho de que la floricina está más concentrada en la piel, por lo que se debe registrar el modo de consumo de manzana, ya que puede afectar la relación entre la ingesta de manzana y la excreción urinaria de glucurónido de floretina. Para concluir, la excreción urinaria de glucurónido de floretina o de floretina medida después de la hidrólisis de las muestras puede considerarse como el biomarcador específico más prometedor de ingesta de manzanas. La ventana de tiempo para la recolección de orina y las relaciones dosis-respuesta deben documentarse en mayor medida. Deberá realizarse la estandarización de un método de análisis que incluirá las condiciones de hidrólisis del glucurónido, como se espera que los precursores de la floretina, la floricina y la floretina 2 o siloglucósido estén presentes en todos los productos de manzana. Surge la cuestión, como para muchas otras frutas, de la diferenciación del consumo de manzana como fruta o como jugo o sidra. Esta pregunta es importante ya que la categorización en grupos de alimentos difiere para la manzana y los productos de manzana en los estudios epidemiológicos, y es probable que sus efectos sobre la salud sean divergentes. La pera es una de las frutas más antiguas cultivadas en regiones templadas. Según la amplia base de datos europea sobre el consumo de alimentos, la pera es la segunda fruta de pepita más consumida después de la manzana entre la población adulta, con un consumo que oscila entre los 23 y los 108 gramos por día. La pera se consume principalmente fresca, pero también enlatada y como jugo. El conocimiento disponible sobre la composición de la pera, así como los estudios realizados por Newman y colaboradores y Designer y colaboradores, sugieren que la arbutina puede considerarse como un biomarcador candidato de la ingesta. Curiosamente, la arbutina se usa comúnmente para detectar la adulteración de jugos de manzana con pera en la industria alimentaria. Designer y colaboradores informaron que de una variedad de alimentos, la pera era la fuente más rica de arbutina, y la piel alcanzaba una concentración de 40 a 60 veces mayor que la pulpa de la fruta. Fuente Alba y colaboradores han informado recientemente de la presencia de arbutina en nueces de color más claro. También se ha informado que el orégano, la mejorana y el germen de trigo contienen una gran cantidad de arbutina. Sin embargo, su menor nivel de consumo en comparación con la pera no los convierte en factores de confusión importantes para la mayoría de las poblaciones. Al aplicar un enfoque metabolómico no dirigido, Newman y colaboradores detectaron metabolitos de arbutina en muestras de plasma humano después de la ingesta de peras en un ensayo cruzado, aleatorizado y controlado. En este estudio, los autores evaluaron el efecto de la ingesta de pera y plátano en la resistencia física y la recuperación de 20 atletas masculinos. Los resultados mostraron que la arbutina y el sulfato de hidroquinona eran los metabolitos más discriminantes de la ingesta de peras, junto con varios azúcares, ácidos de azúcar y algunos metabolitos microbianos inespecíficos de polifenoles. La utilidad del metabolito de arbutina hidroquinona como un biomarcador de ingesta de la pera se ve desafiada por el hecho de que la exposición humana a este metabolito no se limita a las fuentes dietéticas. Las exposiciones ambientales incluyen fumar, contacto con formulaciones cosméticas como el esmalte de uñas y tintes para el cabello, estabilizadores de pintura, combustibles para motores y fotografías.
En conclusión, aunque la arbutina se utiliza como marcador en la industria alimentaria para confirmar la presencia de pera en productos alimenticios, los datos que respaldan su posible utilidad como biomarcador de consumo para la pera son aún escasos. Los hallazgos de Newman y colaboradores muestran que la arbutina como tal, no solo sus metabolitos de hidroquinona, es biodisponible después de la ingesta de pera. Esto último abre la posibilidad de utilizar este compuesto como marcador de la ingesta de peras. En este sentido, el análisis de orina tras la ingesta de la fruta ofrecería una ventaja sobre el estudio del plasma. El análisis de orina generalmente permite un mejor conocimiento de la huella metabólica de la ingesta de los alimentos. Deberá determinarse la relación dosis-respuesta y la variación interindividual después de la ingesta de peras, ya que estos importantes criterios de validación de los biomarcadores de consumo no se han estudiado en absoluto para la excreción de arbutina. La importancia de los factores de confusión de fuentes dietéticas y ambientales también debe evaluarse cuidadosamente, en particular para su uso en estudios de grandes poblaciones. El consumo de cerezas frescas y otras frutas de hueso es globalmente más bajo que el de frutas de pepita y suele ser estacional. Por esa razón, los biomarcadores de la ingesta de frutas de hueso pueden ser más útiles para monitorear el cumplimiento en estudios que investiguen sus efectos sobre la salud, en lugar de evaluar la adherencia de los sujetos a un patrón dietético a largo plazo. En este estudio no se encontraron biomarcadores de consumo candidatos para las frutas de hueso. En conclusión, la extensa búsqueda bibliográfica demostró el limitado conocimiento disponible hasta el momento sobre los posibles biomarcadores de ingesta de frutas de pepita y hueso. Solo la floretina urinaria parece aplicable a la manzana. Sin embargo, se necesita más trabajo de validación. El gran interés suscitado recientemente por el descubrimiento de nuevos biomarcadores de la ingesta alimentaria y el desarrollo de buenas prácticas para utilizar la metabolómica con este fin, conducirá sin duda a la publicación de muchos nuevos biomarcadores candidatos. El intercambio de datos metabolómicos adquiridos en estudios de intervención y de observación independientes permitirá el examen rápido de la especificidad y otros criterios de validación de los biomarcadores recién descubiertos.